Todo empezó el martes pasado, a las 8:23 de la mañana, cuando vi a un hombre que no conocía salir de mi portal, ajustándose el cinturón mientras se metía el móvil al bolsillo. No parecía un vecino. No tenía pinta de repartidor. Y desde luego, no era nadie que yo hubiera visto antes por el barrio. Llevaba una cazadora vaquera algo gastada, una barba demasiado cuidada para ser casual y una sonrisa estúpida en la cara. Como si acabara de tener una buena noche. Lo miré pasar, y él, sin conocerme de nada, me saludó con la cabeza. Un saludo de esos que se dan entre hombres que tienen un secreto compartido. No contesté. Me quedé parado un segundo, las llaves aún en la mano, preguntándome qué coño acababa de ver. Entré al portal, subí las escaleras con paso lento. Teresa no había mencionado nada sobre visitas. Ni sobre amigos, ni reparaciones, ni paquetes. Cuando abrí la puerta, el piso olía a café recién hecho. Y algo más. Algo que no supe identificar al principio, pero que me resultaba familiar. Un aroma dulce, fuerte, como a perfume barato de hombre. No mío. Seguro. Buenos días. Me gritó Teresa desde la cocina, como si todo fuera normal. Buenos días, respondí, con voz neutra. Fui directo al baño. El vaso del lavabo estaba en el lado contrario al habitual. Había una toalla mojada colgada en la puerta. La cortina de la ducha, aún goteando. Demasiado reciente. Como si alguien se hubiera duchado, justo antes de irse. Ese día no dije nada. Y el siguiente tampoco. Me limité a observar. A hacer preguntas disfrazadas de conversación. A estudiar los gestos de Teresa cuando hablaba. A revisar lo que cocinaba, cómo se vestía, a qué hora decía que salía y cuándo realmente volvía. Nada fuera de lo normal. O quizá todo ya era parte de una nueva normalidad que yo no conocía. El sábado, volviendo de comprar pan, vi el coche otra vez. El mismo tipo. El mismo coche. Esta vez no salía del portal, sino del callejón trasero del edificio, donde apenas hay espacio para estacionar. Cuando pasé junto a él, bajó la ventanilla y me miró como si nos conociéramos. ¿Qué pasa, tío?, dijo, con una sonrisa repugnante. ¿Nos conocemos?, le pregunté, sin detenerme. No, pero seguro que tenemos cosas en común, respondió, y se fue riéndose. No sé si alguna vez has tenido que contener las ganas de partirle la cara a alguien sin saber exactamente por qué. Pero te aseguro que es una sensación física. Algo te sube por el estómago, se te clava en el pecho, y te aprieta los puños. Esa noche dormí poco. Muy poco. No era celos. No era paranoia. Era algo más básico, desconfianza. El tipo tenía una actitud que me descolocó. Y lo peor, Teresa no me había contado absolutamente nada. Ni una mención. Ni una pista. Pero si crees que eso fue lo raro, espera a lo que pasó la semana siguiente. Lo que vi. Lo que escuché. Y lo que supe que tenía que hacer. El jueves siguiente decidí salir antes del trabajo. No dije nada a nadie. Ni a Teresa, ni a mis compañeros. Solo recogí mis cosas una hora antes, con la excusa de una visita al dentista, y me fui directo al bar de enfrente de casa. Me senté en la esquina menos visible de la terraza, con el abrigo bien cerrado y las gafas puestas aunque no hiciera sol. Pedí un café largo y me quedé mirando la entrada de nuestro edificio. No tenía ningún plan elaborado. Solo quería ver qué pasaba. Si pasaba algo. Algo concreto. Una confirmación. Ojalá no viera nada, eso hubiera sido lo ideal. Ojalá me sintiera ridículo por estar espiando a mi propia mujer. Pero no fue así. A las 17:43, un coche gris oscuro aparcó frente al portal.
No un coche nuevo, ni lujoso. Uno de esos que no llaman la atención. Me fijé en el conductor. Era el mismo tipo que había visto salir el martes por la mañana. Esta vez llevaba una chaqueta negra y unas zapatillas deportivas. Salió con calma, sacó una bolsa de papel del asiento trasero y se dirigió al portal como si lo conociera de toda la vida. Entró con el código. Sin llamar a ningún piso. Sin buscar nombres en el telefonillo. Lo metió directamente. Entró como quien entra a su propia casa. Yo no me moví. Ni un centímetro. Solo me quedé con esa imagen clavada en la cabeza. Ese tipo sabía el código. Y eso solo podía significar una cosa. Volví a casa a las 19:10. Lo hice con ruido. Subí las escaleras más rápido de lo normal, tosí antes de abrir la puerta y moví las llaves como un idiota para que me escucharan desde dentro. Cuando abrí la puerta, el salón estaba en orden. Teresa estaba sentada en el sofá, viendo una serie cualquiera con el volumen bajo. Me miró y sonrió, como si fuera cualquier otro día. ¿Qué haces aquí tan temprano? Me preguntó, como si no pasara nada. Se canceló la última visita, respondí mientras me quitaba la chaqueta. No dije nada más. Fui al baño, luego a la cocina, abrí el frigorífico sin motivo, fingí que revisaba los tuppers. Volví al salón, me senté junto a ella y dejé que el silencio hablara por mí. No sabía si él seguía en casa. No sabía si había salido sin que yo lo viera. Pero no había señales. Ni zapatos, ni vasos extra, ni ropa fuera de lugar. Ella no se movió de su lado del sofá. Ni siquiera hizo el gesto de acercarse. Me preguntó si quería cenar algo, y le dije que no tenía hambre. Vi cómo apartaba la mirada, cómo jugaba con su teléfono sin escribir nada. Solo mirando. Como quien espera un mensaje que no llega. Esa noche no dormí bien. Me levanté a las 4 de la mañana, fui al salón con la excusa de tomar agua, y me quedé en la oscuridad durante casi media hora. No había ningún ruido. Ningún movimiento. Solo el tic-tac del reloj de la cocina. Volví a la cama cuando ya estaba amaneciendo. Teresa seguía dormida, o al menos fingía estarlo. Su respiración era uniforme, demasiado controlada. Me acosté con la sensación de que estaba durmiendo al lado de alguien que ya no conocía. El sábado decidí salir con Claudia al parque. Hacía semanas que no teníamos una tarde solo para nosotros. Me sirvió para pensar con claridad, lejos de la casa, lejos del olor de esa colonia que ya empezaba a reconocer, lejos del silencio incómodo con el que vivíamos desde hacía días. Mientras ella jugaba, yo repasaba todo lo que había notado. Las duchas más largas, las nuevas prendas interiores que jamás me había mostrado, los mensajes a las tantas de la noche que decían es del colegio, las idas y venidas que no cuadraban con el horario de ninguna maestra normal. Y sobre todo, ese tipo. Ese que se reía como si supiera algo que yo no sabía. Ese al que nadie en el edificio parecía haber visto nunca, pero que se movía como si viviera allí. Cuando volvimos, encontré algo que no esperaba. Un olor raro en el pasillo. No a perfume, no a colonia, no a limpieza. A comida. A comida rápida. Algo que Teresa nunca compra. En la papelera del baño encontré una servilleta arrugada con el logo de una cadena de hamburguesas. En la encimera había un vaso de cartón ya vacío, también con el mismo logo. Ella me dijo que había estado preparando cosas del colegio toda la tarde. Que no había salido. Que había comido un par de tostadas. No mencionó ni hamburguesas, ni vasos de cartón, ni nada que se pareciera a una visita inesperada. No dije nada en ese momento. Solo la miré. Ella me preguntó qué pasaba, con tono tranquilo, como quien no tiene nada que ocultar. Nada, le dije. Solo estoy cansado.
No me creyó. Lo vi en su cara. Pero tampoco insistió. Se dio la vuelta, fue al baño y cerró la puerta con llave. Yo me quedé sentado en la mesa, viendo el vaso de cartón en la papelera. Una parte de mí aún quería creer que era todo una coincidencia. Que yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero la otra parte ya lo sabía. Algo estaba pasando. Algo que iba mucho más allá de la rutina o el desgaste. Y estaba a punto de descubrirlo todo. El domingo me desperté antes que ella, como casi siempre. Preparé café sin hacer ruido, no porque quisiera tener un gesto amable, sino porque necesitaba tiempo para pensar antes de hablar con ella. Me senté en la cocina, con el móvil en la mano, repasando por enésima vez los pocos datos que tenía. No eran pruebas, pero sí suficientes detalles para saber que lo que estaba ocurriendo no era normal. El tipo no solo conocía el código del portal, también sabía los horarios, sabía cuando yo no estaba, sabía moverse sin dejar rastro. Teresa no había dicho ni una palabra sobre él. Ni una excusa, ni una historia inventada, ni siquiera una mentira mal contada. Simplemente silencio. Y eso era lo peor. A las 9:20 entró en la cocina, con la bata puesta y el pelo mojado. Me miró, saludó como si no pasara nada y se sirvió una taza de café como si el aire no estuviera cargado de tensión. ¿No has dormido bien?, preguntó sin mucho interés. Dormí lo suficiente, le respondí sin mirarla. Necesitamos hablar. El tono de mi voz cambió el ambiente en un segundo. Ella se quedó quieta, la taza en la mano, como si supiera exactamente de qué iba la conversación, pero no quisiera empezar. ¿De qué quieres hablar ahora?, dijo con tono cansado, como si le molestara tener que fingir. De lo que está pasando, dije. De ese tío que ha venido a casa. El del coche gris. El que conoce el código del portal. El que se mete en nuestro edificio como si fuera suyo. La taza tembló un poco en su mano. No se cayó, pero fue suficiente. Me miró por fin, con esa cara que mezcla susto, rabia y resignación. Como cuando alguien sabe que ha llegado el momento que intentó evitar a toda costa. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, dijo. Sé perfectamente lo que vi, contesté. Sé lo que vi y lo que escuché. Y sé lo que no estás diciendo. Así que ahora vas a hablar tú. Se sentó frente a mí sin dejar de mirarme. Ya no había expresión de inocencia. No intentó negar nada. Se quedó en silencio unos segundos antes de empezar a hablar, como si estuviera decidiendo por dónde comenzar. No es lo que crees, empezó. No es una historia de amor ni nada por el estilo. No es serio. No me enamoré de nadie. No quiero una vida con él. Solo fue una distracción. Algo que pasó, y no tenía que pasar. Pero pasó. No le respondí. Solo la miré. No me siento bien contigo desde hace tiempo. Me siento sola. Invisible. Todo es rutina. No hay emoción, no hay nada nuevo. Solo días que se repiten. Trabajo, casa, cenas, la niña, las mismas conversaciones. Tú estás siempre cansado, o callado, o con la cabeza en otra parte. Y yo me sentí olvidada. Así que por eso metes a un desconocido en nuestra casa, dije, sin subir la voz, pero con cada palabra afilada. Porque te aburrías. Porque necesitabas emoción. No es tan simple, respondió con rabia contenida. No tienes ni idea de cómo me sentí estos últimos años. Tú me das por hecha. Como si siempre fuera a estar ahí. Como si ya no importara si me miras o no. Como si ya no fuera una mujer, solo una compañera de piso. ¿Y él qué te dio?, pregunté. ¿Qué te ofreció que yo no? Nada, dijo bajando la voz. No me ofreció nada.
Solo me hizo sentir vista. Deseada. No tenía que pasar, pero me dejé llevar. Fue una estupidez. ¿Cuántas veces vino a casa? Pregunté. No lo sé. No muchas. 2, 3. No fue constante. ¿Y te parece normal? Pregunté de nuevo. ¿Te parece razonable traer a alguien a la casa donde vive tu hija? Nunca lo hice cuando ella estaba, respondió rápido. Nunca. ¿Y eso qué cambia? Seguí. ¿Crees que eso te hace menos culpable? Ella no dijo nada. Se quedó con la cabeza baja. Respiraba con fuerza, los ojos brillaban como si estuviera conteniendo algo. No lágrimas. Orgullo. Vergüenza. Tal vez las dos cosas. ¿Lo vas a seguir viendo? Pregunté. No, respondió rápido. Ya no. Se acabó. ¿Por qué te pillé o porque tú querías que se acabara? No respondió. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Me levanté de la mesa, agarré mi abrigo, y me quedé un segundo parado en la puerta. No sé qué vamos a hacer con esto, dije. Pero no lo pienso dejar pasar como si fuera un error de una noche. Esto va a tener consecuencias. Ella no contestó. Ni se movió. Me fui de casa sin rumbo fijo, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Ya no se trataba solo de una traición. Era algo más. Una fractura profunda. Y ahora me tocaba decidir si iba a romperlo todo o si, por algún motivo, aún quedaba algo que mereciera salvar. Salí de casa con un único objetivo en la cabeza, hacer que ella sintiera, al menos una vez, lo mismo que yo sentí esa mañana en la cocina. No quería gritarle, ni romper cosas, ni arrastrarme en discusiones sin sentido. Quería dejarle claro que su traición iba a tener un precio, que no iba a salirse con la suya como si nada hubiera pasado. Caminé por Zaragoza durante casi una hora, sin dirección fija, hasta que me senté en una terraza del centro, pedí un café solo y saqué el móvil. No tenía ninguna intención de hablar con amigos, ni con mi hermano, ni con nadie cercano. Nadie tenía que saber esto todavía. Pero sí sabía con quién debía hablar. Había una persona que me debía un favor, y ese favor ahora se iba a cobrar. Le escribí a Pedro, un compañero del instituto que trabaja como técnico informático. Le dije que necesitaba algo especial, algo que no dejara huella y que no se pudiera rastrear fácilmente. Me respondió con una frase sencilla: dime qué quieres exactamente y yo te lo preparo. Volví a casa como si nada. Teresa estaba en el cuarto, hablando por teléfono. Cuando entré, se encerró en el baño. Fingí no notarlo. Comí cualquier cosa, pasé la tarde con Claudia, la ayudé con los deberes, y me acosté temprano sin intercambiar más de 3 frases con ella. Durante 3 días seguí esa rutina. Fui amable, educado, pero distante. No le pregunté nada, no saqué el tema, no volví a mencionar su amante. Solo esperé a que Pedro terminara su parte. El viernes por la noche, después de que Teresa se durmiera, encendí el ordenador del salón. Inserté el pendrive que Pedro me había dado esa tarde, lo abrí y leí las instrucciones. Lo que había dentro no era solo un programa, sino una serie de pasos detallados para acceder a la nube del móvil de Teresa sin que ella lo supiera. Lo hice sin remordimientos. Copié todos los archivos disponibles, las fotos, los audios, las conversaciones. No quería solo saber lo que pasó, quería tener todo lo necesario para que, si se le ocurría culparme de algo, yo pudiera defenderme con hechos. Me fui a dormir a las 4 de la mañana, con la mente cargada de información que ya no podía borrar. No solo habían sido 2 o 3 encuentros. Llevaban viéndose desde hacía meses, y no era cualquier tipo. Se llamaba Iván, tenía 31 años, trabajaba en el mismo colegio que ella,
y había estado en casa más veces de las que ella pensaba que yo podría imaginar. Tenían sus pequeños códigos, bromas privadas, y hasta una carpeta compartida con fotos de ellos juntos en sitios a los que nunca fue conmigo. Incluso habían hablado de escaparse un fin de semana, y aunque al final no lo hicieron, el simple hecho de que lo hubieran considerado me revolvió el estómago. Durante todo el sábado actué como si nada. Jugamos con Claudia, fuimos al centro comercial, comimos los tres en una hamburguesería, y volvimos a casa como una familia cualquiera. Teresa parecía más relajada, como si pensara que el silencio era una forma de reconciliación. Pero yo ya tenía todo listo. Esa noche, mientras ella se duchaba, entré en su portátil y cambié el fondo de pantalla. Coloqué una imagen de ella y su amante abrazados en el parque, una que estaba en la carpeta compartida. Cerré el portátil y lo dejé encima de la cama. A la mañana siguiente, el domingo, me levanté antes que nadie, preparé el desayuno para Claudia y me aseguré de que estuviera ocupada en el salón. Cuando Teresa salió del cuarto, ya vestida, agarró su portátil para revisar unas correcciones de los deberes de sus alumnos. Me senté en el pasillo, con el móvil en la mano, esperando. No pasaron ni 30 segundos hasta que escuché el sonido sordo del portátil cayendo sobre la cama y un grito contenido que solo ella supo transformar en una especie de suspiro ahogado. No dije nada. No me acerqué. No le di el gusto de verme alterado. 20 minutos después salió del cuarto, pálida, el pelo recogido sin cuidado, los ojos evitando los míos. ¿Qué es esto, Álvaro?, preguntó con la voz rota. Lo que tú me ocultaste, respondí sin levantarme. Lo que hiciste mientras yo me partía la espalda por esta familia. Lo que creíste que nunca iba a salir a la luz. No tienes derecho a invadir mi privacidad, dijo, intentando sonar firme. ¿Y tú tenías derecho a meterlo en mi casa?, respondí, mirándola por primera vez. ¿Tenías derecho a dejar que se duchara aquí, a usar nuestras sábanas, a sonreírme mientras me mentías todos los días? No empieces con discursos sobre privacidad. Ya no estás en posición de exigirme nada. Ella no supo qué decir. Se fue al baño, cerró la puerta y no salió en casi una hora. No golpeé puertas, no grité, no pedí explicaciones. Ya no quería respuestas. Solo quería que se sintiera vigilada, que supiera que todo lo que construyó a espaldas mías estaba ahora en mis manos. Y no era solo por venganza, era por justicia. Porque si algún día intentaba volcar la historia, hacerse la víctima o distorsionar los hechos, yo iba a tener todo bien guardado. No solo para defenderme, sino para que no olvidaran nunca que la confianza no se rompe sin consecuencias. Después de lo del portátil, Teresa estuvo 2 días sin decir una palabra. Se levantaba, hacía lo justo en la casa, preparaba la mochila de Claudia, iba al colegio y volvía como si nada. No preguntaba, no reclamaba, no explicaba. Comía poco, apenas me miraba y cuando hablaba con nuestra hija fingía una normalidad que ya no le salía natural. No intentó disculparse, no pidió hablar, no hizo ningún intento por limpiar el desastre que había causado. Yo tampoco presioné. No porque se me hubiera pasado la rabia, sino porque ya no había mucho que decir. Lo esencial ya estaba claro, lo demás era solo ruido. La convivencia seguía por inercia, pero cada minuto juntos era un recordatorio silencioso de que lo que teníamos ya no existía. El miércoles por la noche, cuando Claudia ya estaba dormida, Teresa se acercó al sofá donde yo estaba viendo un partido de fútbol sin prestarle atención. Llevaba una sudadera vieja y tenía el pelo suelto, como si quisiera que esa imagen de sencillez la hiciera parecer menos culpable. Se sentó en la punta del sofá, lejos de mí, con las manos entrelazadas y la mirada baja. ¿Podemos hablar?, dijo sin rodeos. Bajé el volumen del televisor y la miré. No respondí, pero tampoco la eché. No sé por dónde empezar, continuó.
Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice es indefendible. No voy a justificarlo. No me voy a hacer la víctima. No dije nada. Solo la observé. No lo planeé, si eso sirve de algo, dijo, con una voz que ya no sonaba altiva ni desafiante. No fue una aventura por diversión ni porque quisiera herirte. Fue una suma de cosas. De silencios, de distancias, de frustraciones. Sé que eso no lo hace menos grave. Pero al menos quiero que sepas cómo me sentía. ¿Y cómo te sentías exactamente? Pregunté por fin. Me sentía invisible, respondió de inmediato. Como si ya no importara. Como si todo girara alrededor del trabajo, de Claudia, de la rutina. Me sentía desconectada de ti, como si estuviéramos viviendo vidas paralelas. Me daba miedo hablarlo, miedo a que me dijeras que yo era la que exageraba. Que era cosa mía. Así que lo guardé. Y un día, apareció alguien que sí me miraba, que sí me escuchaba. Y me equivoqué. Te acostaste con él varias veces, dije sin subir la voz. Lo trajiste a nuestra casa. Le dejaste usar nuestras cosas. Eso no es un error. No fue un impulso. Fue una decisión repetida. Y no lo hiciste porque te sentías mal conmigo. Lo hiciste porque te dio la gana. Porque pudiste. Porque pensaste que no me iba a dar cuenta. Lo sé, admitió. No tengo cómo limpiar eso. Solo puedo decirte que ya no lo veo, que no quiero seguir viéndolo, que me di cuenta demasiado tarde de lo que estaba perdiendo. Tú, nuestra hija, nuestra vida. No tienes ni idea de lo que perdiste, respondí. Porque todavía estás aquí, pero ya no estás. Esta casa ya no te pertenece. Esta familia tampoco. Ella respiró hondo. Se notaba que esperaba esa respuesta. Que la había anticipado. Pero escucharla en voz alta la desarmó. ¿Qué quieres hacer ahora? Preguntó. Vamos a separarnos, dije sin rodeos. Lo vamos a hacer bien, por Claudia. No pienso destruirle la infancia por tu culpa, pero tampoco voy a seguir viviendo contigo. No quiero levantarme y verte. No quiero tener que fingir que aquí no pasó nada. ¿Quieres que me vaya yo? Preguntó. No. Me voy a ir yo, dije. Ya tengo un piso alquilado, a 10 minutos de aquí. Claudia se va a quedar contigo entre semana. Yo la veré los fines de semana. Ya hablé con un abogado. Te va a llegar la documentación pronto. Es lo mejor para todos. Ella se quedó en silencio. La noticia no le sorprendió, pero el tono sí. Supongo que pensó que habría más drama, más gritos, algún llanto. Pero no había nada de eso. Solo una frialdad clara, precisa, que ya no dejaba espacio para reconstrucciones. No quiero perderte así, dijo finalmente, con la voz temblando. Sé que no merezco nada, pero no quiero que todo se acabe así. Esto no se acabó hoy, le dije. Se acabó el día que decidiste abrirle la puerta a otro mientras yo estaba trabajando. Se acabó cuando empezaste a mentirme cada día. Se acabó cuando me mirabas y ya no eras capaz de sentir culpa. Teresa se levantó sin decir nada más. Se fue al dormitorio, cerró la puerta con cuidado y no volvió a salir. Yo apagué el televisor y me quedé un rato en la oscuridad. No sentía alivio, tampoco una tristeza abrumadora. Era algo más simple. Una aceptación dura. Había perdido a la mujer con la que compartí más de una década, pero ya no me dolía como hace una semana. Solo me dolía por Claudia. Porque ella no tenía culpa de nada, y aún así tendría que vivir con 2 casas, 2 rutinas, y una versión infantilizada de una historia que jamás le contaremos completa. Esa era la única parte que me quebraba por dentro. El resto, ya estaba decidido.
El lunes siguiente recogí las últimas cosas que me faltaban. No fue una mudanza con cajas apiladas ni muebles envueltos. Solo un par de mochilas, mi portátil, algo de ropa, documentos importantes y los libros que realmente me importaban. Todo lo demás lo dejé. No porque no me perteneciera, sino porque ya no me interesaba. Teresa estaba en la cocina, preparando la comida de Claudia. No intentó hablarme, no hizo ningún comentario. Solo cruzamos miradas una vez, sin decirnos nada. Claudia me abrazó con fuerza cuando salimos. Me preguntó si el nuevo piso tenía tele y si íbamos a comer hamburguesas el sábado. Le dije que sí a todo. Ella sonrió como si nada estuviera cambiando, como si esto fuera solo un viaje más. La metí en el coche y conduje en silencio. Ella hablaba del colegio, de sus amigos, de un dibujo que tenía que terminar. Yo solo asentía, tratando de no pensar en todo lo que se acababa de cerrar detrás de mí. El piso nuevo estaba bien. No era grande, pero tenía lo justo. Una habitación para mí, una pequeña para Claudia, una cocina decente y un salón acogedor. Lo elegí porque estaba cerca del colegio, porque no quería que la separación cambiara demasiado su rutina. Esa fue mi única prioridad. Esa primera noche, después de llevarla de vuelta a casa de Teresa, me senté solo por primera vez en años. Sin ruido, sin nadie más en la habitación, sin obligaciones pendientes. No sentí libertad, ni alivio, ni tristeza profunda. Solo una calma extraña, como cuando uno apaga una máquina que llevaba demasiado tiempo encendida sin descanso. Durante los días siguientes me enfoqué en ordenar mi vida. Hablé con el abogado, firmé papeles, envié otros. Teresa también firmó sin discutir. No hubo escándalos, ni reproches. Lo que habíamos construido estaba terminado, y ninguno de los dos intentó rescatarlo. Acordamos los tiempos con Claudia, los gastos, el calendario. Todo de forma práctica. Sin sentimentalismos. Como dos personas que simplemente decidieron seguir caminos separados. Me costó más de lo que esperaba asumir que nunca más volvería a entrar a esa casa como padre de familia. Ya no iba a preparar desayunos los domingos para los tres, ni a ver películas los viernes por la noche con los pies de mi hija en mi regazo y Teresa dormida al otro lado del sofá. Todo eso se acabó. Pero también se acabó vivir con una persona que mentía todos los días. Se acabó dudar, sospechar, revisar, fingir. Y eso, aunque no me hiciera feliz, me daba una especie de paz. Una tarde, 2 semanas después de la separación, Teresa me pidió hablar. Acepté, más por cortesía que por interés. Nos sentamos en un parque, sin Claudia, sin interrupciones. Me dijo que había empezado a ir a terapia. Que quería entender por qué lo hizo. No me pidió volver, ni segundas oportunidades. Solo dijo que necesitaba entenderse a sí misma. Le respondí que me parecía bien, que ojalá le sirviera de algo. Me preguntó si yo también iba a terapia. Le dije que no. Que lo mío no era culpa, ni trauma, ni dolor enquistado. Lo mío era una decepción resuelta. Una puerta cerrada. Ella bajó la mirada. No porque esperara otra cosa, sino porque en el fondo le hubiera gustado escuchar que aún me importaba. Cuando llegó el primer fin de semana completo con Claudia, organizamos una pequeña salida. Cine, pizza, helado. Ella parecía feliz. No preguntaba por qué ya no vivíamos todos juntos. Ya se lo habían explicado, supongo, con palabras suaves, con frases ambiguas. Yo no quise añadir más. Solo me dediqué a estar con ella, a escucharla, a prestarle atención completa, algo que tal vez no hacía lo suficiente antes. Me dijo que le gustaba mi nuevo piso, que su cama era cómoda, que podíamos ponerle pósters si quería. Le dije que claro, que podía elegir los que quisiera. Al verla tan natural, sin miedo,
sin incomodidad, supe que había hecho lo correcto. Volví a ver a Iván una vez. Fue casual. Estaba saliendo de una panadería y él pasaba caminando por la acera contraria. Me reconoció al instante. Dudó si saludar o no. Al final no dijo nada. Solo desvió la vista y aceleró el paso. No sentí ganas de seguirlo, ni de gritarle nada, ni de encarar la situación. Ya no me afectaba. Él no era el problema. Solo fue el síntoma de algo que ya estaba roto desde antes. Si no era él, hubiera sido otro. Lo entendí demasiado tarde, pero al menos lo entendí. Hoy, mientras escribo esto, han pasado casi 3 meses desde que me fui de casa. No soy más feliz que antes, pero estoy más tranquilo. No espero nada de nadie. No tengo la presión de mantener una mentira, ni la incomodidad de dormir al lado de alguien que me oculta cosas. Me levanto, hago lo que tengo que hacer, paso tiempo con mi hija y me esfuerzo por mantener la cabeza en orden. A veces me cuesta. No por Teresa, sino por mí. Por haberme tragado tantas señales, por haber querido pensar que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Pero ya no me culpo. Tomé decisiones con la información que tenía, con la confianza que creía que era mutua. Ella eligió traicionar eso. Yo elegí no perdonar. Y en esa decisión encontré algo parecido a la dignidad. No sé qué pasará dentro de 6 meses, ni dentro de 1 año. No me interesa ahora. Solo sé que no estoy donde estaba, ni con quien estaba, y eso, por doloroso que haya sido, era lo que tenía que ocurrir. A veces no se trata de ganar o perder. Se trata de no permitir que alguien vuelva a pisotear lo que uno fue. Y eso, al menos para mí, ya no es negociable.